Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Zoom. Mi nombre es Martín Tula y como todos los martes te contamos acá en Radio Arroba para hacer Zoom y jugar en realidad. Nos podés escuchar en radioarroba.com/player o vernos en mi fanpage Martín Tula 2020. Esta semana tuvimos un par de cosas que no quiero dejar pasar. Podría arrancar con la maestra, quien adoctrina, la maestra inquisidora, que le dice a los chicos cómo tienen que pensar y que ella es la dueña de verdad. No los hace pensar, les dice cómo tienen que pensar. Luego pasamos al presidente, quien dijo que esto era un buen debate, que generaba ideas y que él estaba a favor de las formas de educar de esta señora. Al día siguiente, o el mismo día, no recuerdo ya porque pasan tantas cosas en este país, Máximo, sí, el mismo día, Máximo por la tarde, Máximo Kirchner acusando a los medios hegemónicos. Todavía se utiliza esos términos acá en Argentina. Medios hegemónicos que eran responsables de atentados a un diputado el día anterior. La cosa no queda ahí, porque el fin de semana, el domingo por la mañana, Sabina Fredrik dijo que en Suiza se vivía mejor, pero era más aburrido que Argentina. Se ve que esta señora no recorre el conurbano ni siquiera los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pasamos al desliz, por llamarlo de alguna manera, de Toro Zapaz, quien dijo que en el peronismo se garcha. La verdad no sé si hacer el chiste fácil, no sé si decir que el peronismo es garcha, eh, la verdad no, podría decir tantas cosas, pero bueno, me parece que no viene a cuenta. Lo que sí viene a cuenta es la calidad mediocre de dirigentes que tenemos en el gobierno nacional, la cantidad de impresentables que tenemos. Por eso no quiero desarrollar más y quiero que lo pienses vos en tu casa, yo este lado, que no va para más, que este 12 de septiembre tenés que ir a votar, sea a quien elijas, pero anda a votar y demostrarle que ya no están para seguir gobernando. Vamos a una pausa y enseguida venimos con nuestra primera invitada. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Bueno, acá estamos en el segundo bloque de Zoom, ahora con nuestro primer invitado del día, Carlos Fernández Rato, integrante del colectivo de padres de Vacunarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, bienvenidas a Buenas Zoom. tardes, Martín, un gusto. Qué buena música. Bueno, gracias. Esa es mi parte artística. No, en realidad soy DJ y esto fue una creación mía con otro amigo DJ. Carlos, te convocaba para que nos cuentes primero qué es vacunarnos y porque me pasó a mí la búsqueda que encontré algo similar que era vacunarnos, Sí. perdón, y quería ver cuál era la diferencia entre los dos, que Sí, nos expliques un poco.
A ver, sí, quiero hacer una diferencia, salvar una gran diferencia. A ver, somos un grupo de papás que integramos una red que se llama Vacunarnos y otra Vacunarme, que en un principio, cuando todavía no estaba esto, solamente estaba la Pfizer y estábamos tratando de traerla acá a Argentina y bueno, sabemos todos los temas políticos que hubieron detrás y no podíamos acceder a eso. Se comenzó haciendo una marcha con los dos grupos. Después, cuando se nos abrió un panorama con el tema de la Moderna, porque, a ver, Pfizer está en todo el mundo aprobada por la M y diferentes organismos mundialmente. Y bueno, hasta ese momento Moderna no. Cuando pudimos obtener esto de, bueno, de traer de que saber que venía acá Argentina Moderna, ya desde ahí, como vacunarnos tomó otro impulso y bueno, empezamos a trabajar por muchas más cosas, ¿no? Más allá del tema puntual y fundamental que estamos hasta hoy, que es las vacunas, en el que desde el primer chico hasta el último se ha vacunado. Hoy por hoy hay una gran expectativa con esto que nos están llegando las segundas dosis y demás. ¿Cómo está, perdón que te interrumpa, cómo está el tema hoy de la segunda dosis? O Y la sea, verdad, nos tiene bastante ansiosas, es bastante... ¿pero están todavía en tiempo los chicos? Los que y recibieron la primera dosis. hay chicos realmente que ya están pasados de tiempo. Esto, bueno, en teoría son 28 días. Hay chicos que están pasados de tiempo, hay otros chicos que por ahí tienen unos días más, pero tienen que ser esta semana. El gobierno anunció que a partir del jueves estarían dando los turnos. Algunos El papás. gobierno de la ciudad o en Claro, Nacional. sí, se anunciaron que a partir del jueves estarían dando las segundas dosis, pero algunos papás ya las recibieron, y esto la verdad que nos tiene un poco nerviosos a todos los que no las recibimos, y hay muchos que no recibieron ni siquiera las primeras, porque tiene que ser con Moderna. Moderna es la que tiene virus sintéticos con la que necesitan nuestros chicos y no puede haber combinaciones con otras. Así que es bastante el tema, bastante, a ver, genera bastante estrés, ¿no? En los papás porque, a ver, no es solo la vacuna, más allá de la vacuna nos genera un montón de otras cosas en nuestros chicos que hace 1 año y medio que están encerrados. Así que bueno, vacunarnos cuando esta es una de las funciones también de vacunarnos, no solo pedir la vacuna por nuestros chicos, sino es que generamos eh, una estrategia capullo para los hermanos sanos, digamos, porque en general ¿Qué es la estrategia capullo? ¿Qué implica? eh, claro, en realidad a esto es lo que iba. Toda la familia es una protección para, digamos, que los hermanos estén resguardados, también sean vacunados, porque todas las familias la familia conviviente me refiero, ¿no? Con esto. No sé si me estás viendo bien, porque yo Sí, veo, sí, está bueno, bien. toda la familia conviviente, en realidad el grupo conviviente, deberíamos estar vacunados. Los papás, de hecho, estamos pidiendo mucho en nuestro país, ¿no? Bueno, pero ese es todo un tema. Si bien tenemos muy en claro lo que es vacunarnos, es que no queremos, nos manejamos de una forma, quiero destacar esto, que con diferencia al vacunarme, que se confunde mucho. Por ahí aparecen más en los medios vacunarme, nosotros nos manejamos más por redes sociales, teniendo más comunicación precisa y con las familias del interior y con los ministerios de eh, perdón, ministerio de cada provincia, Sí, con teniendo más especialistas. contacto. ¿Cómo? Con especialistas, vive ustedes que Con, están con especi especialistas. con especialistas, con médicos, siempre tratamos de tener toda la información que damos es precisa, sale de un medio seguro, no se habla nada porque nos parezca,
podemos tener diferentes pensamientos y teorías que lo tratamos entre nosotros, pero no va a salir al aire, obviamente, o lo vamos a transmitir, porque realmente no me parece bueno, no somos de hacer marchas. Hoy se escuchaba bien que el otro grupo iba a hacer una marcha, cuando en El día realidad, lunes, creo. claro, Ayer lo este iban a lunes hacer. hacían una marcha que me parece realmente una locura porque realmente, si bien algunos chicos deben estar, porque la vacunación en realidad se empezó más o menos entre los primeros días de agosto. Los 28 días se cumplen en esta semana, en estos días. Hay chicos que se le cumplieron ayer y hoy. Pero bueno, unos días más, así el gobierno anunció que a partir del jueves, aunque estemos ¿viste? Con el corazón en la boca, lo podemos esperar. Por eso no me parece que el lunes esté como para una marcha, cosa que igual nosotros somos anti-marcha y esas cosas. Tratamos todo a través del diálogo, de comunicación ya te digo, con los ministerios. Trabajamos desde diferentes formas, ¿no? Nosotros tenemos 3 grupos con los cuales nos vamos comunicando con los papás, más las redes sociales y con los médicos de sí, de acá, y médicos y formación del exterior también. Nuestros chicos, viste, hoy la realidad es que tendrían que estar ya empezando a vacunar con la tercera dosis. Nosotros, hay 600.000 chicos con comorbilidades que no están vacunados ni con la primera dosis. ¿Me repetís el Eh, número? Porque es algo que no, es la primera vez que lo sí, escucho porque nadie sabía decirlo en los sí. medios. Mira, como ¿Cuántos? números tengo muchos que preferí no darlos porque la verdad, viste que No, no, pero aproximadamente 600.000 chicos me dijiste. 600.000 chicos que no han sido vacunados, pero a ver, tenemos diferentes teorías. En particular te puedo decir, hay muchas familias también que son antivacunas, porque he hablado con mamás que prefieren no vacunarlos y porque tienen esa creencia y son antivacunas. Sí, Eh, respetable al fin, pero bueno, pero claro, tendrá que estar la estadística también. Tiene que seguro. ser parte de la estadística. Seguro. Y por otro lado, también creo que fue todo muy desprolijo y está todo muy manejado, porque hay familias que no tienen acceso a esta Claro, información, no tienen acceso a los medios, sí están en un registro como chicos con discapacidades o con familias con discapacidades, entonces creo que debería haber una cercanía social desde algún punto. sí, los Eh, grupos vulnerables también, los de claro, bajos los recursos grupos, que no llegan a información. pero sin duda, los grupos vulnerables, totalmente, esto es lo que hablábamos en un momento nosotros, ¿no? Cuántas familias nos llegan a un montón de cosas y que no tienen ni la más mínima idea, y bueno, por otro lado, también tratamos de concientizar con el tema de la vacuna sin, a ver, concientizarlos, pero sin impulsarlos, decir, no, bueno, te tenés que vacunar, la decisión es de cada uno. Pero sí que tomen conciencia de que nosotros sabemos cómo bajaron los índices después de vacunarse, después de haberse vacunado, me refiero, ¿no? A la población en sí y en todo el mundo. Así que, bueno, es un poco difícil porque cada familia es un mundo, eh, todo, de hecho, las patologías y las comorbilidades de todos son bastante diferentes. Entonces, bueno, se hace bastante complejo. Ahora, más que nada, que se abrió, como habrás leído, los colegios, se abrió todo, ¿no? Pero bueno, Te llevo a la pandemia, no la época de la pandemia. ¿Cómo impactó primero en el grupo familiar, obviamente sobre todo en los chicos, el tema de por sí ya están encerrados, de no tener acceso al colegio, no tener acceso a su grupo, porque bueno, yo también soy una persona descabetada y cuando pasan estas cosas, uno hace como que tiene, no en particular en mi caso, pero algunas patologías así como regresiones, porque estás en un tratamiento constante y te obligan a volver atrás. sí, te digo que es terrible, es una de las cosas más que se nos suma, ¿no? A todo esto de la pandemia, porque estamos hace un año y medio aislados, hay familias que completamente se aisladas, en mi caso, completamente aisladas hace un año y medio. Los chicos van teniendo regresiones, entonces, viste, vos decís, venimos hace tantos tiempo con terapias y haciendo lo mejor por nuestros hijos y todo esto te lo tira a la basura realmente, porque van, qué sé yo, los chicos empiezan no tienen control de esfínter,
muchos casos, empiezan a convulsionar. El encierro es algo tremendo. Desde mi caso particular te puedo hablar de mi hija, ella es autodeprimida, inmunodeprimida, y la Ella verdad, tiene la enfermedad, digo para no cometer errores, Witt-Barn, ¿puede ser? ¿La patología de es, ella? ella tiene, la enfermedad de ella es más conocida como AT, Sí, ataxia telangiectasia, es el síndrome de Luis Barr. Te digo, más conocida, entre comillas, sí. porque es muy poco conocida, es una de las muy poco frecuente, y la Contanos verdad, un poco, desarrollamos un poco de qué trata la enfermedad. y la enfermedad es una enfermedad genética, es una enfermedad degenerativa, eh, todas las familias lo vamos, yo quiero ser muy cuidadosa con esto, ¿no? Porque no nos escuchan, porque no quiero generar a algunos papás. Yo creo desde ese momento tengo la convicción y si bien ¿no? cuando te dan el diagnóstico es devastador, obviamente, y más de la forma, los médicos son muy fríos y te dan un diagnóstico y realmente la familia cae y te tenés que levantar con un montón de cosas y tenés que sacar fuerza de donde sea todos los días. Entonces te van cayendo un montón de tipos de cosas que uno no las sabía y por ahí las veía y de este lugar las ves de otra manera. Sí, en todos los chicos no es igual, si bien el fin y más o menos va haciendo lo mismo, digamos, van teniendo unos escalones diferentes, ¿no? Eh, Mi hija, hasta los 5 años que se le dio el diagnóstico, fue una nena común, hasta los 9 años fue un colegio común, si vos la veías era una nena normal, no me gusta decir la palabra normal nunca, No, a no, sí, veces pero yo se entiende el te lo concepto, dije, se entiende el creo concepto. que ninguno somos normales, así que bueno, es una de las palabras que me gusta, una nena común, pongámosle. Bueno, así que realmente fue muy, muy complicado y lo es hasta el día de hoy. Y con respecto a la pandemia, ella recibe desde los 4 años gamma globulina inyectable, o sea, hace una internación una vez por mes durante toda su vida casi, a partir de la pandemia. Creo que me convertí dentro de En todos la los trabajos enfermera, que doctora. tengo, en mamá enfermera de todo lo mamá enfermera, mamá doctora, viste, todo, así me estaba mi hija, viste. Así que es empezar a dársela a uno. Esto es un tema muy complejo en lo psicológico, ¿no? Porque no solo las afecta a ella, nos afecta como papás, como familia. Cada vez fue en un año y medio, bueno, fue siendo más leve, leve dentro de todo, pero al principio fue muy duro, muy, muy duro. Después, particularmente, hay muchos, la verdad es que hay muchos casos que vos escuchás y realmente genera mucha, mucha impotencia, ¿no? Porque uno se pone en el lugar de cada uno, desde lo que vivió y de la lucha que significa sacar adelante a un hijo, a una persona y que todo, digamos, pierden terapias y pierden todo, pierden los chicos que necesitan kinesiología y que necesitan tratamientos especiales, es una vuelta atrás y perder todo lo que hicimos hasta ese momento, ¿no? Sí, bueno, era una de las discusiones del año pasado, no sé si te acordás que muchos lugares donde se asistían a los chicos, los kinesiólogos, los médicos pedían también ser vacunados ellos, pero no por una cuestión de prioridad por ser médicos o kinesiólogos o asistentes, sino porque estaban en contacto con los chicos y ponían en riesgo a los chicos también. Sí. Y el Estado, no sé, ahora en particular si le dio bola a ese tema, pero también, no sé, estaba dejando sin tratamiento a los chicos y encima los que podían hacer tratamientos particulares de su casa tampoco podían porque el kinesiólogo, el terapista, no estaban tampoco vacunados. Entonces era como una bola que No, y crecía aparte que constantemente. lo estaban también, la verdad, a mí particularmente me pasó que la kinesióloga de mi hija, que es la única que en este momento dejo que venga a mi casa y después de meses, eh, tuvo COVID, bueno, tuvieron casi todos los maestros y demás, está protegida y bueno, llegamos a un momento que dijimos, bueno, no puede hacer kinesiología más por Zoom, no es lo mismo.
y la verdad es que tuvimos que optar, como todos los papás, en vacunarnos, que bueno, lo charlamos siempre, es tener que decidir entre la salud física de tu hijo y la salud psicológica. Y realmente estás ahí en un brete de que decís, hago bien, hago mal, de culparte o no, si lo que estás haciendo, pero lamentablemente, y quiero destacar esto, que no todo, ¿viste? Esto de abrir los colegios, y hoy que se dice con un distanciamiento de 50 centímetros. Entonces es tremendo que en un aula hayan 25 chicos con un distanciamiento como si fuera que no pasara nada. Entonces hay papás que deciden no los mandamos. Y por otro lado, y más, digo, hablo de mi caso como muchos otros casos, ¿no? Pongo mi ejemplo en mi caso, que mi hija no tiene hermanos, que somos, digo, ve la cara de la mamá y el papá todo el tiempo, no tiene otra cosa, y es sumamente importante, obviamente las terapias, como dije, pero la sociabilización. Los chicos Sí, están, es parte de la vida. claro, no tienen, es un retroceso. Yo a mi hija, en este caso, te puedo decir, tiene 16 años, 15 años, le faltan unos meses para los 16, y comienza a ver cosas de chicos de 5 años en la televisión. Entonces ahí veo el retroceso, ¿no? Más que nada, que por ahí hay muchas cosas muchísimo más graves, ¿no? Yo Pero bueno, tengo una teoría, que padres organizados que le una bisagra en el tema de la educación. Yo los veo más involucrados y era horas que sucediera. Siempre se discutió eso, que por cuestiones laborales o personales, los padres como que cada día estaban más alejados del tema de educación de los chicos. sí. ¿Vos crees que con esto, con el tema de los chicos con movilidad, también hay una bisagra? Como que los padres, por motus propio o por obligación por la pandemia en sí, van a tener que ser parte más, no solamente del cuidado de sus hijos, sino la toma de decisiones a la hora de un tratamiento, de ver cómo va un establecimiento, en general, de Tenemos cómo que se ser un lleva poco a cabo adelante. sí, tenemos que hacer un poco de todo y tomar las decisiones y quizás no dándole bolilla tanto a lo que quizás te dice el médico, porque en mi caso, yo digo mi caso porque es lo que, más allá de muchas mamás, es lo que te puedo dar como seguro, ¿no? Pero a nosotros el médico directamente nos dijo, los médicos de nuestra hija, y manténganla en una capsulita, tipo armen un castillito de cristal y de ahí no sale. Y no se puede, realmente no se puede porque no puedes mantener a tu hijo, lo estás haciendo psicológicamente. Bolsa, mira, te voy a contar algo muy personal. Cuando a mi hija le voy a dar la primera dosis, cuando recibe la primera dosis, cuando ella viene con terror de los pinchacitos, que le tiene terror, fobia a las agujas, porque son 11 años de pinchazos, bueno, fue feliz a vacunarse, fue feliz, y cuando salió, parecía que le habían dado algo. Mirá lo que es la psicología, cómo le pega psicológicamente a los chicos. Salió feliz, porque pensaba que se la dio un sábado y que el lunes volvía al colegio, iba a ver a sus compañeros y que ya volvía toda la Sí, normalidad. ¿Se era entiende? volver a la normalidad, claro, sí. Claro. Y después fue un bajón terrible, fue de llorar y pegarle por otros lados, ¿no? Al ser inmunodeprimida, las angustias, a veces te bajan las defensas y pasan por un montón de cosas bueno, se hacen inevitables. Más allá de que uno trate de ser, ¿no? Como papás a veces me digo, soy una mamá que más allá de estos, de repente me convierto en artista, en payaso, en todo lo que vos puedas, todos los roles que vos quieras están en mí. Pero bueno, creo que nos debe pasar a todos los papás. ¿Y están pensando algún protocolo para la vuelta de los chicos a los colegios? Porque en el momento van a tener que volver La con las verdad, vacunas. yo lo que nosotros venimos escuchando desde vacunarnos, perdón, eh, no hay protocolos seguros, no hay una Pero cosa. ustedes como organización no están por ahí trabajando a futuro algún proyecto para
Y algún protocolo estamos para la vuelta de trabajando los en chicos. todo, de acá a que podamos obtener que nos den bolilla cada, digamos, institución o cada... Estamos comunicados constantemente, nosotros no tenemos, no generamos una información entre nosotras, estamos conectadas con los ministerios de cada provincia, con la Defensoría del Pueblo, estamos muy conectadas. Y bueno, yo lo que quiero destacar es que nosotros, particularmente como vacunarnos, ¿no? Somos una red estrictamente sanitaria, ¿no? No quiero que esto, que no tenemos una línea transversal, digamos, hacia una cuestión política, ¿no? Creemos que la vacunación tiene que ser estrictamente sanitaria y es una obligación que es algo que nos pertenece como ciudadanos, es una obligación el de poder obtener nuestra vacuna. Más allá de, como te digo, y como lo charlamos de los manejos estos que hay. Creo que Los tejemanejes de la política. claro, creo que justo esto cayó en un momento de que se vienen De las elecciones. elecciones y bueno, y todo parte por ahí. Así que hay bastantes desprolijidades en todo, ¿no? La verdad es que hoy, creo que hasta la semana que viene vamos a estar con la incertidumbre este fin de semana, qué va a pasar con los turnos. Creo que son muy poquitas las mamás de diferentes provincias que nos contaron hoy, nos llamaron felices de que obtuvieron el turno. Después tenemos, qué sé yo, información de provincias, como por ejemplo te puedo nombrar Santa Fe, que llegaron determinada cantidad de vacunas, pero a su vez hay muchísimos chicos que no tienen ni la primera dosis y algunos muy poquitos están teniendo el turno para la segunda dosis. Entonces todo como muy desprolijo. Después tengo contactos con Tucumán, en Tucumán me dice que es excelente la vacunación, cómo se está manejando, que están llegando los turnos, pero bueno, los turnos que he recibido, que papás han recibido, fueron para el 14 de septiembre, así que es como de los 28 días es medio, bueno, igualmente no tenemos muy en claro cuándo fue recibida la primera dosis, ¿no? Pero bueno, ahí se extendió un poco. Yo creo que, bueno, tienen que estar entrando vacunas, pero, insisto, realmente los que fueron vacunadas con las primeras dosis, si se tiene que respetar los 28 días, lo que se nos dijo es que las vacunas para nuestros chicos estaban aseguradas y estaban guardadas. Que eran 900.000 dosis que estaban guardadas para las segundas dosis de nuestros chicos. Nosotros recién podemos decir que nuestros chicos están vacunados cuando el calendario de vacunas esté completo, con la segunda dosis. Por ahora no podemos decir están vacunados. Sí, yo creo que es una cuestión, por lo que tengo entendido, vacunas hay, una cuestión de logística y decide el Estado. Sí. Porque, como vos pusiste el ejemplo de Tucumán, podemos poner ejemplos de Cava, o sea, hay ejemplos buenos, ejemplos muy malos, pésimos, como la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aceleró la vacunación en las últimas 3 semanas. Sí. Venía en una decía total. Por eso, pero yo creo que se van a poder vacunar, es mi opinión personal, y que tanto al término, lo que sí te pido es que continuemos con esto, con estas charlas, que todo lo Sí. que quieran compartir con el programa, con la radio, con nosotros, porque bueno, estamos de disposición y bueno, y esto va para más allá de la vacuna. Como te dije recién, No, así seguro. como padres organizados fue un avisar el tema de educación, y espero que los padres organizados continúen disponiéndose y buscando mejora para sus chicos, espero que esto también sea con continuidad. Así que, Sí, Carlos, te seguro. agradezco un montón, y bueno, y te No, convocamos en este momento. las gracias están en mí hacia vos por este espacio y te quiero una Las sola redes, por cosa. favor, las redes, antes que me olvide, las redes de ustedes, por si El alguien los quiere lunes contactar. por YouTube nos encuentran en Argentina, Vacunamos Argentina, después Instagram por vacunarnos, estamos en
en Twitter también, siempre con vacunarnos. Nos diferenciamos por ahí del vacunarme con el vacunarnos Argentina. Es muy fácil, la verdad es que apenas lo googleas, sale. Quiero una cosita muy chiquita, sí, cómo no. que hay papás que trabajan muchísimo, que generaron esto, que fueron los que en principio armaron el vacunarnos y que se trabaja muchísimo y constantemente, ¿no? Estamos a veces de la mañana están de la mañana hasta muy tarde con información muy precisa y bueno, quiero destacar estos papás que no los quiero nombrar para no olvidarme de ninguno, ¿no? Bueno. Que no soy yo, digamos, solo la Sí, cara la red de padres. yo, Una red de la verdad, padres. es una red de padres que es un grupito de pues está bueno, y la red grande que se comunica con nosotros, pero es un grupito el que va armando todo esto, ¿no? De información precisa, ¿no? Y hacer los Zoom, y contactar con los médicos, bueno, es todo un trabajo. Bueno, y por otro lado nos queda pendiente hablar con el tema de la discapacidad, de la Sí, sí, accesibilidad. por eso te digo, hay un Me montón parece de temas que súper hay que seguir, que hay que seguir ahondando y que por eso que esta pandemia sea un puntapié para que las cosas por ahí las empresas en redes sociales y demás, lleguen a donde tienen que llegar, que sea seguro. a la dirigencia política. Así que te mando un fuerte abrazo, Caro, y Un estamos beso a enorme, ver. Martín, me encantó haber charlado con vos y bueno, sabes, después nos mantenemos en contacto. En contacto, saludos. Chao, chao. Bueno, que tengas Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el segundo invitado del día. Estamos acá con el segundo invitado del día en el tercer bloque de Zoom. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá, Lucas. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Primero agradecerte por permitirme esta nota. Bueno, Lucas se dedica a lo que es relaciones internacionales, así que también politólogo, si no me equivoco. Bueno, quería charlar un poco de todo. Primero, llevarte a lo tuyo, que es las relaciones internacionales, y que me des tu opinión sobre cómo nos manejamos desde el Ministerio de Cancillería en este último tiempo y con este último gobierno. No sé qué opinión te merece, viendo la Cancillería de gobiernos anteriores. No me refiero solamente a la del gobierno de Macri, sino de otros cancilleres. Ya estamos hablando de Felipe, ¿no? Obviamente, para hacer un resumen. Bueno, primero que nada, saludar a todos tus oyentes y agradecerte el espacio. Bueno, en primer lugar, la Cancillería, como se plantea a sí misma, es una visión bastante jerárquica. Y de hecho tratan de mantener cierto ritmo o, vamos a llamarlo, constancia, al menos para sí mismos, desde básicamente la instauración de lo que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que fue durante en los años 60, pero igualmente no es tal así. De hecho, hay un concepto que se llama la política exterior de los gobiernos, que es la posición opuesta a lo que se considera como la política de Estado. La política de Estado se lo vende como si fuera la política que es transversal, independientemente qué gobierno, de qué bandera política, ideológica que sea, ese país va a tener una línea ideológica, una línea interpretativa, unos objetivos y metodologías establecidos que van a ser trascendentes a los gobiernos. Lo cual en Argentina, y esto es algo muy común en casi cualquier país latinoamericano, porque es algo muy latinoamericano, que de hecho no es algo raro, es que en realidad cada gobierno ajusta los principios generales de lo que se considera que es la política exterior argentina a nivel Estado a lo que es su política propia. Eso puede interpretarse
desde lo que fue el principismo de Alfonsín, que le duró bastante poco porque después tuvo que volver a una política mucho más pragmática cuando empezó a aparecer todo lo que fueron las crisis económicas de Alfonsín, lo que fue la postura totalmente pro Estados Unidos de Menem, que fue una total lectura de lo que era el contexto, o sea, el periodo, lo que se considera el periodo unipolar de Estados Unidos cuando cae la Unión Soviética. Y Argentina luego fue volviéndose a lo que era una visión mucho más distante de Estados Unidos con los gobiernos kirchneristas. De hecho, históricamente Argentina tiene una relación muy distante con Estados Unidos, incluso antes de que aparezca el Perón siquiera, o incluso hasta el propio Partido Radical, porque fueron dos países que históricamente tuvieron relaciones diplomáticas bastante distantes. Ahora, si uno no analiza lo que es la administración de Felipe Solá con respecto a las anteriores, hay algo que es muy llamativo. Primero que nada, y esto fue una discusión que tuvimos en la consultora cuando asume Felipe Solá como ministro de Relaciones Exteriores, y era por qué justamente Felipe Solá al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando su experiencia fue en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que aparte su preparación académica es mucho más técnica. Entonces, uno esperaría que hubiera ido o al Ministerio del Interior o al Ministerio de Producción, pero fue a Cancillería. Entonces, la duda que nos hicimos ¿esto es una visión totalmente pragmática de decir, ok, se especializa en cuestiones agropecuarias, estuvo gobernando provincia de Buenos Aires, sabe de campo, esto significa que quiere que forzar a la Cancillería a salir a exportar grano, o es otra cuestión? Por eso la consultora lo vio en un principio a Felipe Solá le dio el privilegio de la duda totalmente, y empezó a ver errores después que no son propios de la Cancillería. La Cancillería es una institución dentro de lo que es la Argentina muy profesional, y hay que subrayar el muy profesional, porque es de carrera. No solo es de carrera, para poder entrar hay que pasar un concurso que es bastante largo, y hasta la idiosincrasia propia de la Cancillería es bastante elitista. Durante mucho tiempo se lo llamaba como la crème de la crème del sector público argentino. Ellos, o sea, Cancillería y lo que es el otro sector de ultra excelencia y profesionalismo, que es la parte nuclear de Argentina, son los dos más profesionales en lo que es el sector público. Y bueno, medicina, pero medicina es por una cuestión obvia. Ahora, ¿qué problema tiene la Cancillería de Felipe Solá? Es que arrancó ya en su administración con muchos errores de interpretación legal. El intentar alejarse de las negociaciones de libre comercio con Corea del Sur y que estaba haciendo el Mercosur, eso primero que es ilegal, no se puede. Por una cuestión de que el Mercosur es un tratado cerrado y sólido, no se puede, y duro, uno no puede flexibilizar su interpretación del respeto de los acuerdos del Mercosur, porque nos guste o no, vamos a estar sometidos a lo que falle el Mercosur. Por eso las decisiones en el Mercosur son por unanimidad, porque todos van a... bloque. Exacto, en el bloque, pero la diferencia, por ejemplo, en el bloque del Mercosur con lo que fue durante un tiempo que se proponía como un gran boom, que era la Alianza del Pacífico de México, Colombia, Chile, ellos eran mucho más flexibles, pero el Mercosur es muchísimo más sólido. Todo lo que hace el Mercosur es cerrado, las políticas aduaneras son cerradas y todos los estados se tienen que someter a ese sistema aduanero. Que en el caso argentino empezó a haber ese tipo de roces. Pero, el Mercosur de hecho tuvo varios roces, Cancillería, con no solo los otros miembros, sino a sí mismo también, porque en el momento en el que fue esa propuesta de mantenerse al margen de todas las negociaciones de libre comercio, que decían de que no iban a vincularse, no iban a considerarse parte de esas negociaciones, automáticamente creo que tardaron una semana en retractarse de todas esas decisiones que publicaron, que iban a ser oficiales, porque se publicaron y fueron oficializadas, porque todo el sector académico y el cuerpo diplomático mucho más intransigente en lo que eran las decisiones estatales, dijeron, eso es ilegal, eso no se puede porque habría que reformar primero el Mercosur o que Argentina salga del Mercosur. Que Argentina salga del Mercosur sería una campaña muy opuesta a lo que es los principios del gobierno actual, que es
se ha puesto en su bandera siempre el kirchnerismo, el respeto y la protección del Mercosur. Ahora, que ese tipo de políticas como que era bastante desfasada. Y en segundo, lo que fue la administración de lo que eran las relaciones de Argentina durante pandemia. También de Felipe Solá fueron un tanto lejanas a derecho. El caso más importante, porque debería haber sido algo que no tendría que haber siquiera ocurrido, y esto es algo habla bastante mal de lo que fue la administración de al menos Cancillería de la pandemia, fueron dos problemas. Uno, que Cancillería directamente por una cuestión de protocolo de seguridad prácticamente siempre estaba vacía, el edificio. O sea, Arenales y Esmeralda estaba casi siempre vacío. ¿Cuál es el problema de eso? Hay muchos trámites que hacen las embajadas de países que están acá, en Argentina, a través de Cancillería por una cuestión obvia del tipo de burocracia que tiene la Argentina para lo que es política exterior. Y una de las políticas exteriores más inmediatas que tiene todo su país no es cuando un país va a negociar afuera, sino cuando uno recibe a diplomáticos extranjeros y te van a hablar en base a cómo los trataron acá, qué tanta llegada tuvieron al gobierno, cómo pudieron negociar, ese tipo de cuestiones. Y en Argentina, la Cancillería no le permitió a los diplomáticos durante unos cuantos meses el poder salir de su casa. Cuando, al menos en la parte diplomática de embajada, los funcionarios de embajada son totalmente prioritarios y el no permitir su circulación opone a las necesidades y trabajo que tienen como cuerpo diplomático extranjero. Eso es una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e incluso toca, si bien el consulado, la parte consular no está tan protegida en términos legales, también era necesario que les den esa extensión porque de hecho el consulado es como una gran escribanía, pero aparte es como la entidad que se encarga de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos en el país en donde se encuentra esa embajada. Ejemplo, el trabajo consular que hizo la Argentina para atraer a toda la gente que había viajado al exterior cuando se empezaron a dar los cierres de las fronteras, fue un trabajo consular. Eran los consulados argentinos identificando a los turistas argentinos y le estaban consiguiendo los vuelos para volver a la Argentina. Lo mismo. Te interrumpo, Lucas, algo que no entiendo, y por ahí sale de mi ignorancia. En su momento podía circular el ferretero, por decirlo de alguna manera, no tengo nada contra el ferretero, y un diplomático no podía circular, o no podía hacer trámites que tenía que hacerlo. O sea, es algo, y hablo de mi ignorancia, ¿no? Irrisorio, porque... Obviamente las embajadas se quejaron, que uno de los problemas que había era que Cancillería, como no tenía gente, no les atendía en el teléfono, y hasta que se acomodó, la primera parte que se acomodó, no, porque eran considerados como que no eran urgentes, no eran de... entonces, como justamente no los consideraron un trabajo que tenía que ser priorizado porque se le consideraba que podían hacer el home office, principalmente era la causa de que se considera que podían hacer home office para su trabajo, ese problema empezó a aparecer. Cuando los diplomáticos se empezaron a quejar, lo que fue flexibilizando la posición del diplomático. Pero ¿qué problema encontraron? En que no querían flexibilizar la posición, por ejemplo, de las parejas. Si yo soy un diplomático y vengo a un país con mi familia, se presupone de que esa familia también va a tener el trato como cuerpo, parte de ese cuerpo. Claro. Entonces, el problema está en que se los daban solo a los que eran los funcionarios trabajando, pero no a sus familias. Sus familias tenían que quedarse encerrados en su casa. Eso fue otro problema. Obviamente de menor intensidad que el anterior. Siempre estamos ganando amigos, ¿eh? El problema está en que cuando uno tiene ese tipo de problemas, el diplomático cuando vuelve a su país va a hablar de eso que pasó. Va a enviar informes. Y hay algo que decía un gran analista internacional que falleció este año, Carlos Espudé, que era uno de los mejores referentes de la Argentina para lo que era estudio de análisis de política internacional. De hecho, fue el que escribió el mejor manual de historia de la política exterior en Argentina. Lo hizo él con el ex vicecanciller Cisneros. Él decía, en su tesis doctoral, Espudé decía de que las grandes potencias tenían memoria. Te acordás de lo que pasó. Te acordás de lo que hizo el otro. No te vas a olvidar. Argentina, de hecho,
potencia o no potencia, se acuerda del reclamo que tiene en Malvinas incansablemente. Entonces, ¿por qué si nosotros no nos olvidamos de lo que pasó en Malvinas, por qué otros países se podrían llegar a olvidar de lo que hizo Argentina con ellos? Eso es una de las precauciones que uno tiene que tomar en política exterior. Hay una gran frase que dice Churchill, que el diplomático es la única persona que después piensa 2 veces para nunca decir nada. ¿Por qué? Porque en vez de correr el riesgo de dejar algo que deje un precedente negativo o que pague un precio muy alto a tu país, es preferible mantener un respetuoso silencio. Ese tipo de política exterior es lo que hace a un Estado tener lo que Morgenthau decía, la gran calidad de la diplomacia. Entonces, estamos hablando de que Argentina, para lo que es Cancillería, en la administración de Felipe Solá, estuvo teniendo varios problemas que no eran propios ni siquiera de la administración kirchnerista. Pues si uno mira a Timerman o a sus predecesores, dentro de toda su política exterior, con roces o acercamientos a un bando o a otro, en la parte administrativa no había problemas. Sin embargo, en la parte administrativa, que es lo más básico de lo básico, Felipe Solá estuvo teniendo problemas y muchos silencios incómodos también. Una de las cosas que es... Perdón. Ahora tu visión como politólogo, porque ahora te lo traslado a Felipe. ¿Cuál fue el objetivo? Porque creo que cometió más errores que aciertos. Es más, todavía estoy utilizando la memoria para encontrar aciertos y la verdad no encuentro aciertos de Felipe. Ahora con Nancy como politólogo, ¿por qué pensás que lo pusieron en ese puesto tan estratégico? Porque es estratégico. A ver, estratégico se puede decir lo importante que es estratégicamente hablando un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores si uno compara a otros países. Es muy probable o casi seguro de que el ministro de Relaciones Exteriores es la segunda o tercera persona más influyente en la política de ese país. Miremos algún ejemplo. El actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, es uno de los asesores más cercanos durante su administración como vicepresidente de Joe Biden. Es una persona que siempre fue cercana a Joe Biden. Vamos a otro caso, Sergei Lavrov en Rusia es una de las personas más inamovibles que hay en la política rusa. Independientemente de lo que pueda hacer Medvedev o Vladimir Putin, por sobre todo, Sergei Lavrov se ha mantenido en su posición firme desde hace muchos años. Otro gran ejemplo, otra persona muy influyente en la política de su país, Henry Kissinger. Fueron casos de personas muy poderosas que estaban en cargos que son estratégicos. Es la cara de la puerta de la política exterior. Y en Argentina no es la excepción. ¿Qué pasa? Felipe Solá, esto es una interpretación personal, fue puesto ahí por una cuestión de, primero, la Cancillería tiende a ser en la Argentina muy verticalista. Esto históricamente hablando, Entonces, primero, como constitucionalmente hablando, que define la política exterior es el presidente, y segundo, la forma de trabajar de Cancillería es muy verticalista. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín solía decirle, Dante Caputo, solía decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores es muy parecido a un sistema militar, pero lleno de civiles, porque es muy verticalista y la jerarquía se respeta. ¿Qué pasa? Si uno no tiene un canciller que es cercano al presidente, esa verticalidad se puede llegar a afectar. Y para una política exterior lógica, al menos a los intereses de lo que es todo país presidencialista, principalmente personalista, hiperpersonalista como es Argentina, que vira mucho a las posiciones, a las decisiones que toman los más altos cargos, el jefe de gobierno y Estado, o al menos su círculo rojo. La política exterior siempre suele estar alguien que esté muy cercano a ese círculo, o que sea parte de ese círculo. Es muy probable que necesitaran a alguien que cumple ese rol, y que todas las otras opciones, como era, por ejemplo, que se había tanteado al ex diplomático y director de la carrera de Relaciones Internacionales y Gobierno de la UADE, Jorge Argüello, no fue designado porque no era de ese círculo rojo. Ahora, si uno analiza
y esto vamos a ponerlo en términos bien prácticos, los costos y beneficios que representó para Cancillería y para la Argentina Felipe Solá, no fue de las mejores decisiones, pero no solo por una cuestión de que necesitaban a alguien idóneo para la posición, porque Cancillería no es fácil de dirigirlo, sino que aparte generó un precedente muy malo. Ese precedente que podría llegar a ser cuestionado a nivel internacional, después afecta a negociaciones que tenga que hacer la Argentina, porque el canciller tiene que cumplir responsabilidades, de hecho tiene, y Felipe Solá tiene negociaciones internacionales bastante con otros diplomáticos, pero cuando uno habla en privado con todos esos diplomáticos, se da cuenta de que la visión no es lo que muestra la foto. La foto es un momento, un instante en el que el obturador hizo clic. En cambio, lo que pasó detrás de esa foto es mucho más profundo. Y te lo llevo a relaciones internacionales nuevamente al gobierno anterior, ¿no? Sacando lo bueno o malo que hizo el gobierno, pero creo que nadie le pudo discutir cómo nos abrimos vuelta a lo internacional, al mundo, con la relación con otros países y demás. ¿Por qué, y ya saco a Felipe esto, a nivel Estado, a nivel gobierno, esto se perdió? ¿Por qué este retroceso? A ver, primero que nada habría que analizar si realmente lo que hizo el gobierno Macri tuvo lo que fue la apertura al mundo de vuelta. Que esa apertura al mundo en realidad es que la gente, primero que nada, al menos en términos de Saskia Sassen, es que tu aeropuerto sea un objetivo primordial para todo otro país. De que vos tengas muchos vuelos que vienen de turistas o de empresarios que vienen directamente con vuelo directo a tu país, a esa ciudad. Ejemplo, que Ezeiza tuviese vuelos directos de todo lo que es Europa, Asia, directos o África o Medio Oriente, directos para Buenos Aires. ¿Es el caso? No, no lo es. Y de hecho no lo fue tampoco para Macri. ¿Cuál es el problema? En que uno es miembro del mundo cuando primero tiene algo que dar, que el mundo quiera, sabe de las reglas que se están jugando y sabe respetarlas. Y la otra condición sine qua non es de que seas, para bien o para mal, un actor que el mundo esté mirando. Uno puede llegar a decir de que Afganistán es un país en donde hay poco y nada, lo cual es una mentira. Hay muchas cosas en Afganistán. Es un país que bien desarrollado podría crecer tranquilamente. Pero el problema que tiene Afganistán ahora, que lo hace visible, es de hecho cómo pueda llegar a afectar Afganistán a la región por una cuestión de la tradición de los antecedentes de la presencia de grupos terroristas bajo administración talibán. Ahora, ¿es algo positivo esa visión? No, para nada. Pero sigue siendo estando en la mente de los decisores. Ahora, Buenos Aires, ¿cuál es el problema que tiene? Es un actor muy importante en algunos temas. En algunos temas Argentina no falta en esas reuniones a nivel internacional: agricultura, ganadería, nuclear. En esas tres, Argentina siempre está presente en una mesa y tiene una posición muy fuerte. Incluso hoy en día, a pesar de lo que se pueda decir o no de la administración de Felipe Solá, el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, embajador argentino, está haciendo una función totalmente perfecta. Y le están tocando agendas muy difíciles. Por ejemplo, el relanzamiento del acuerdo nuclear con Irán, sin ir más lejos. Y aún así, el embajador argentino dijo: mi función es corroborar que las inspecciones se puedan hacer, de que no haya peligros, de que todo esté medianamente seguro, de que no haya ningún intento de proliferación. Mientras yo pueda probar eso, mi trabajo está hecho y después la renegociación se dará entre los que tienen que estar en la mesa de negociación. Perfecto. Genial. Y la respuesta fue totalmente profesional. Su trabajo es ese, en su posición como máxima autoridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, para política exterior, esas cosas sí afectan, sí influyen, es muy valioso. ¿Qué problema tuvo Macri? En que sobrevaloró algunos factores, subestimó los vaivenes de la política internacional, que son mucho más dinámicos incluso de la política interna argentina, que no es para nada estática, y se dejaron llevar por ello.
Y de hecho, es muy fácil marcar una diferencia entre la política exterior argentina de la administración de Malcorra con la administración de Jorge Forí. Malcorra, si bien se manejó profesionalmente en ámbitos internacionales, su objetivo personal no era ser canciller argentino. Malcorra quería ser secretaria general de Naciones Unidas y de hecho cuando la votación, que era bastante obvio que iba a terminar siendo a favor de Antonio Guterres, Malcorra renunció y se fue. Y Jorge Forí es visible cómo fue el cambio. Se trató de hacer la negociación de la Unión Europea con Mercosur, se flexibilizaron un montón de cuestiones relativas con la relación con ASEAN, que si bien ASEAN lo facilitaba, pero la política exterior de Macri lo que se puede llegar a marcar es que Jorge Forí, al ser diplomático de carrera, pudo administrar mucho mejor la política exterior. Eso es algo muy valioso. Porque al menos costos logísticos, costos burocráticos no tenés. Y los costos políticos, siempre y cuando vos seas lo suficientemente serio en cómo encarás la política exterior, por muy mal que te lleves con la persona que tenés enfrente, la persona que tenés enfrente mínimamente se va a sentar a negociar. Si uno es alguien muy radicalizado en su discurso y muy difícil, muy inaccesible, la política exterior está de sobra. Lucas, te interrumpo y te comprometo, si podés, para el martes que viene, para continuar, porque me quedan hablar de teoría del juego y preguntarte sobre la política actual de nuestro país. Pues la verdad es súper interesante y se me hizo corto el programa. Así que te comprometo para el martes que viene. No hay problema, no hay problema. Se te hace compromiso. Te agradezco por tu tiempo, por esta charla y nos vemos el martes que viene. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, Lucas. Un gran saludo a tus oyentes. Y enseguida volvemos. Bueno, se nos fue otro programa de Zoom. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo martes. Los dejo con la programación de Radio Arroba. Gracias, Río de Estudio, por hacernos siempre el aguante. Que tengan una buena semana, mejor fin de semana. Nos vemos el próximo martes.